Muy buenos días a todos y todas. Siendo ya un poquito pasado las 9, vamos a empezar en algunos minutitos más. Estamos esperando que se terminen de acreditar las personas que están en la fila, así que dennos unos. Vamos a dar inicio formal a este evento, ¿vale? Muchas gracias. Mejor. Buenos días a todos y todas. Vamos a dar inicio oficial a este evento llamado Conecta I+D+I. Muchas gracias por el interés. Recordar también que esta modalidad híbrida, y eso implica que estamos transmitiendo también a las personas que no pudieron venir o eventualmente en otras regiones. Por lo tanto, vamos a estar grabando esta sesión también, va a estar en vivo y en directo para modalidad online. Mi nombre es Andrés Leal, soy de la Dirección de Entorno para la Innovación de Corfo, y la idea es la bienvenida a esta de encuentro formal del ecosistema llamada Conecta I+D+I. Esta va a ser una instancia que idealmente va a tender a ser mensual. No necesariamente se van a hacer en este lugar, en la región metropolitana, se va a hacer también realmente en otras regiones, porque es un pilar también dentro de lo que es los nuevos lineamientos de Corfo y de la innovación. ¿Aló? Sí. El eje central de este evento va a ser, lógicamente, la oferta que Corfo y que la Gerencia de Innovación dispone para el ecosistema. Y la idea también es que podamos interactuar, que pueda interactuar el ecosistema, los distintos actores, los y las líderes de las empresas, los y las innovadores, y conversar sobre ciertas temáticas que son relevantes para el país. Conversar sobre las nuevas oportunidades, los nuevos desafíos, las nuevas tendencias. Y en este punto en particular vamos a hablar hoy sobre los desafíos en
materias relacionadas con hidrógeno verde. Vamos a contar con la participación de dos tremendos panelistas, Andrés Lavé, director de inversiones de Fundación Chile, y Ana Lía, directora ejecutiva de ACERA, de la Asociación Chilena de Energías Renovables y... Ana Lía Rojas, directora ejecutiva de la Asociación Chilena de Energías Renovables y Almacenamiento. Y posteriormente vamos a tener un espacio de networking, donde también van a poder acercarse los que están acá de manera presencial a las diferentes... ¿Me ayudan con...? Algo pasó. Pero vamos a tener una instancia de networking donde los que están acá presencial van a poder acercarse a los distintos líderes de los distintos programas para resolver ciertas dudas respecto, por ejemplo, a proyectos que tengan en mente, ideas que cofinanciamos, distintas alternativas, además de generar una red de contactos con los mismos asistentes de acá. De manera paralela, para la gente que está de manera híbrida, la idea es que nos puedan dejar sus preguntas o todas las dudas que vayan teniendo, que vayan saliendo a la medida que vamos avanzando con este evento, porque nosotros las vamos a sistematizar y eventualmente vamos a compartirles todas las respuestas para que resolvamos todas las dudas finalmente. Así que, sin ir más lejos, le doy la palabra a Jocelyn Olivarí, directora ejecutiva de la Gerencia de Innovación de Corfo, para que nos dé una fuerte bienvenida. ¿Sí? ¿Se escucha? ¿Puedo avanzar? Sí, puedo avanzar. Ahí estoy yo. Buenos días a todas y a todos los que están aquí presencialmente y también quienes nos acompañan de manera online. Muchas gracias por participar de esto. Es una instancia, como decía Andrés, de poder ir conversando, ¿cierto?, juntos sobre los desafíos que tenemos, ¿cierto?, en materia de hidrógeno verde y cómo los podemos ir abordando a través de la innovación. Les agradezco también a Ana Lía Rojas y también a Andrés Lavé por acompañarnos para poder darnos algunos tips, ¿cierto?, sobre cómo podemos ir avanzando, ¿cierto?, y acelerando el tranco dentro de lo que se pueda para ir posicionándonos, ¿cierto?, como país en la industria del hidrógeno verde. Lo que yo quiero hacer ahora es partir contándoles a grosso modo lo que estamos haciendo desde la Corfo, cuál es la misión que nos convoca, ¿cierto? Lo que nosotros queremos hacer, al menos en estos 4 años en los que estamos instalados, y tenemos 3 pilares estratégicos que me gustaría comentarles y compartir con ustedes. Primero, seguimos financiando, ¿cierto?, a empresas a través de créditos y garantías. Este tema de financiamiento para el desarrollo, ¿cómo lo hacemos? A través, ¿cierto?, ya les decía, créditos, garantías, pero también desarrollamos también la industria del capital de riesgo. Estamos ahí creando esta marca Venture Capital Chile, donde buscamos también que vengan inversionistas de afuera para que colaboren con inversionistas locales o bien traer los capitales de afuera para poner recursos para financiar emprendimientos innovadores en Chile. Entonces eso es algo también súper novedoso. Queremos seguir impulsando la industria del capital de riesgo, al mismo tiempo que también, no sé si lo escucharon, pero, abrimos este programa ScaleX, donde podemos ir buscando financiamiento también dentro de la bolsa de Santiago para emprendimiento. Entonces también creamos nuevas maneras de financiamiento también para ir promoviendo ahí el desarrollo de startups innovadoras y que puedan ir aportando también a la transformación productiva. Así que muchas cosas ahí en el tema de financiamiento para el desarrollo. También todo lo que nos convoca en temas de emprendimiento, innovador, innovación, que es lo que vemos nosotros en la Gerencia de Innovación, y también fomento productivo. Eso es algo que queremos seguir haciendo, ¿cierto? Y también potenciando dentro también de las regiones, y eso es algo súper importante porque cada una de las regiones tiene sus necesidades, ¿cierto? Tiene sus desafíos, tiene sus ventajas competitivas y podemos ir potenciando también ahí el desarrollo de emprendimientos innovadores, de innovaciones también que tengan un impacto en la transformación productiva del país, la transformación productiva también de las regiones y esto, agregación de valor. Chile todavía es un país que está lejos de la diversificación o la complejidad productiva que nos gustaría.
Y vemos también aquí en el hidrógeno verde una manera, en esta nueva industria, una manera de ir potenciando eso. ¿Y cómo lo hacemos? A través, ¿cierto?, del desarrollo de la innovación, de nuevos emprendimientos que vayan aportando también a diversificar un poquitito nuestra economía y agregar valor a partir de la incorporación de conocimiento, el desarrollo de nuevas tecnologías, ¿cierto?, y nuevas soluciones que tengan un impacto en nuestro país. Y finalmente, esto que le llamamos la nueva política industrial. Aquí siempre, como economista, me gusta hacer la distinción. No es política industrial a la vieja usanza, donde uno escogía sectores productivos o un determinado número de empresas, ¿cierto?, que podían ser líderes en una industria en particular, sino que nosotros escogemos misiones, desafíos estratégicos país. Esa es la distinción entre la política industrial y la nueva política industrial, como nos gusta llamarlo nosotros aquí en la Corfo. ¿Qué es la nueva política industrial? Es escoger misiones, como les decía, descarbonización, por ejemplo, ¿cierto? Y para aportar, ¿cierto?, a la descarbonización, no es una industria la que participa, sino diversas industrias, y ahí vamos a hablar en profundidad luego con nuestros panelistas. Entonces, esto de cumplir las misiones, que son estos como grandes desafíos que nos convocan, entonces la particularidad que tiene es que es multiactor, es multisector, multidisciplina, ¿cierto? Y eso es súper bueno porque nos convoca a todos. Yo creo que hoy día nadie puede decir, no, no creo en el cambio climático, o no, la verdad es que no estoy de acuerdo con que se reduzcan las emisiones de carbono. Creo que estamos todos de acuerdo con eso. Y cuando hay una adhesión, ¿cierto?, de la comunidad en general, del sector académico, del sector privado, del sector público, también de los emprendedores, de las empresas, cuando nos convoca el mismo relato, podemos trabajar y potenciar alianzas público-privadas también y colaborar, ¿cierto?, con el cumplimiento de ese fin que nos convoca a todas y a todos. A eso nos referimos con la nueva política industrial, misiones, desafíos estratégicos que nos convocan a todos como sociedad y podemos ir aportando hacia eso. Y ahí entonces es que surge este programa que nosotros le llamamos de este programa de desarrollo productivo sostenible, que es un financiamiento. Yo les cuento que la Corfo, ¿cierto?, tiene potestad en el fondo sobre los terrenos donde se explota, ¿cierto?, el litio, ¿cierto?, particularmente en el Salar de Atacama, y por lo tanto eso, como todos saben, estamos generando algunos ingresos extraordinarios y parte de esos recursos los estamos invirtiendo hoy día en desarrollo de largo plazo. También quiero enfatizar eso, los recursos del litio son recursos transitorios. En este momento hay una alta demanda, ¿cierto?, alto precio, un alto precio, ¿cierto?, y esto está redituando también en ingresos extraordinarios para la Corfo, y parte de esos recursos entonces los vamos a ir invirtiendo en esto que se llama el Programa de Desarrollo Productivo Sostenible, que lo que hicimos desde Corfo fue no escoger como, bueno, parte de la plata se reparte en este ministerio, parte de esta plata se reparte en otro, sino que pensamos en proyectos, en una agenda, ¿cierto?, estrategia de cómo podemos ir invirtiendo estos recursos y entonces, ¿cuáles son las misiones que nos convocan? Entonces, este programa va a ir financiando el abordaje de ciertas misiones como la descarbonización, la resiliencia ante el cambio climático, la transformación productiva. Entonces, ¿qué es lo que hacemos con estos recursos? Tratamos de generar proyectos de distinto tipo, con innovación, con desarrollo de tecnología, ¿cierto?, con emprendimientos innovadores que puedan ir tributando entonces al cumplimiento de estas misiones. Hay financiamiento, entonces a eso nos referimos con la nueva política industrial, son misiones y tenemos una partida presupuestaria, recursos y una estrategia también, una hoja de ruta para ir abordando estas misiones a través de este programa de desarrollo productivo sostenible. Ahora, ¿qué hacemos nosotros desde la gerencia de innovación en particular? ¿Cómo nos convoca estos pilares de la Corfo? ¿Cómo nos convoca este programa de desarrollo productivo sostenible? Bueno, lo que nosotros queremos hacer es aportar entonces al desarrollo de estas misiones a través de la innovación. ¿Cómo lo hacemos? Promovemos el desarrollo de proyectos de investigación y desarrollo y de innovación liderados por empresas que puedan ir aportando, ¿cierto?, a cerrar brechas productivas, a potenciar la competitividad de las empresas, ¿cierto?, a desarrollar y potenciar ecosistemas de innovación nacional y también a nivel regional, al mismo tiempo que potenciando la internacionalización de nuestras empresas a partir de proyectos de innovación que nos permitan posicionarnos también como líderes en ciertas áreas.
Dentro de estos objetivos, entonces, de esta misión, nosotros tenemos dos objetivos estratégicos. Primero es desarrollar proyectos de investigación y desarrollo que contribuyan al cumplimiento de estas misiones. Nosotros vemos a la innovación como un medio para, no como un fin en sí mismo. Por supuesto que tiene una rentabilidad económica y eso es algo que nos posiciona de manera competitiva, pero nuevamente son innovaciones para el cumplimiento y el abordaje de misiones, de objetivos estratégicos que nos convocan como país. Al mismo tiempo, también que ver a la innovación como un medio para ir sofisticando nuestra matriz productiva. Nosotros seguimos siendo un país todavía intensivo en la explotación de recursos naturales y tenemos el desafío de ir diversificando nuestra matriz, ¿cierto?, productiva. Eso lo conocemos todos y vemos a la innovación como un medio, nuevamente, para ir desarrollando contenido local, para ir diversificando y complejizando nuestra matriz productiva. ¿Y cómo lo hacemos? A través de 3 ejes de acción: cofinanciamiento, los subsidios que hoy día están disponibles y que les vamos a comentar en un ratito más. Es un medio para apoyar a las empresas desde Corfo a poder ir desarrollando proyectos de innovación que cumplan con estas misiones que les estaba comentando, ¿ciertos? Subsidios, nosotros acompañamos a las empresas, compartimos riesgo con ustedes, con las empresas, ¿cierto?, para ir desarrollando estos proyectos, algunos de mayor complejidad, algunos de mayor aliento, y los acompañamos en eso. También certificación, tenemos la ley de incentivo tributario, la Gerencia de Innovación administra y gestiona la ley de incentivo tributario y la investigación y desarrollo. También estamos aquí para acompañarlos en caso se quieran beneficiar de esto, que es un derecho. Muchas veces dice subsidio, incentivo tributario. Aquí, perdón, me están desconcentrando por aquí, gracias. La ley de incentivo tributario es un derecho, ¿cierto? En la medida que las empresas inviertan en investigación y desarrollo, pueden beneficiarse de esa rebaja tributaria y es súper importante que esto lo usen y lo complementen también con financiamiento, por ejemplo, a través de subsidios. Y finalmente, acompañamiento. La innovación no ocurre de una manera aislada, no lo hace una empresa solita, ¿cierto? O un emprendedor innovador no lo hace solito, lo hace en un contexto ecosistémico. Es súper importante potenciar la vinculación, la colaboración. Quien tiene la solución quizás no conoce a quien tiene el problema. Quien tiene un problema no sabe dónde está la tecnología, no sabe dónde está la solución. Potenciar y agitar los ecosistemas de innovación y emprendimiento es súper importante y eso es lo que hacemos nosotros también aquí en la Gerencia de Innovación. Así que atentos ahí a todo lo que hace la Dirección de Entorno para la Innovación, como esto que estamos haciendo hoy día. Nos conocemos, nos conectamos, hablamos y quizás de esto salen ideas creativas para ir potenciando entonces la innovación, para ir contribuyendo entonces a estas misiones que ya les comentaba. Cierro aquí, eso es todo por mi parte y para no atrasar más, le doy la palabra aquí a Carolina González. Muchas gracias. Gracias. Hola, buenos días. Quiero ver si se mueve o no. Primero esto para no... Ya, perfecto. Buenos días a todos, estamos felices. Yo como, bueno, Carolina González, como bien lo dijo la Jocelyn, soy directora de Entorno para la Innovación y estamos felices de poder recibirlo en nuestra casa. Yo creo que este es un evento que va a marcar un precedente respecto de cómo nos vamos a mostrar de lo que estamos haciendo desde la Gerencia de Innovación, pero también de ir posicionando temas. Nosotros queremos que ustedes sepan qué es lo que tenemos para ofrecerle, pero no tan solo desde el punto de vista del subsidio o cofinanciamiento, como bien lo mencionaba Jocelyn anteriormente, sino también de todas las actividades que están ligadas a la activación del ecosistema de innovación. ¿Por qué? Porque queremos, obviamente, apoyarlos en el desarrollo de proyectos de innovación de I+D de manera colaborativa, que sean intensivas en I+D, ¿no es cierto?, y que puedan, ¿no es cierto?, también escalar y por qué no pensar también en el desarrollo internacional, que también estamos abocados a eso. Dicho esto, yo creo que es muy importante que ustedes primero que todo conozcan principalmente la ruta de la innovación, ¿ya? Efectivamente tenemos un paquete o una oferta que nos permite a nosotros poder apoyar a las empresas chilenas, porque innovación empresarial, siempre recuérdenlo, en el propósito de desarrollar innovación o proyectos de I+D más sofisticados. Y para ello tenemos una serie de programas como el Súmate Innovar, por ejemplo, que son herramientas que permiten a las empresas que nunca han innovado a poder innovar por primera vez, esto de manera colaborativa con entidades, ¿no es cierto?, como la academia, como consultoras, como las que estimen convenientes, que tengan las capacidades para poder transferirles también a las empresas. Después tenemos el Credivalida, que igual vamos a hablar un poco posteriormente, ¿ya?
que tiene por propósito, ¿no es cierto?, apoyar a la empresa en el desarrollo de los prototipos hasta su validación, ¿no es cierto?, comercial o también industrial. También tenemos programas que van en la línea de la alta sofisticación, que también vamos a detallarlo un ratito más, que tiene relación con alta tecnología, donde apoyamos el desarrollo de proyectos de innovación, obviamente más complejos, y basados obviamente en I+D. Por otra parte, para regiones, que es súper importante, ya lo mencionó Jocelyn, ya lo mencionó también Andrés, respecto de cómo poder propiciar, activar el ecosistema de innovación en regiones y también en el desarrollo de proyectos, también tenemos un instrumento para ustedes que tiene relación a apoyar el desarrollo de soluciones innovadoras, ¿no es cierto?, que impacten la transformación local, ¿no es cierto?, productiva de tu región. Pensamos también, estamos en esta oportunidad de poder colaborar internacionalmente, pero también nosotros desde hace un tiempo atrás teníamos este programa que permite justamente poder a las empresas escalar, tanto nacional como internacionalmente, su proyecto. Y esto es a través de Consolida y Expande. Y por otra parte, acá hay dos programas que se están reflotando y que vamos a tener ahí eventualmente algunas actualizaciones. Uno de ellos, Capital Humano Experto, y el otro, Programa de Difusión Tecnológica, están activados ya desde el año 2022 y 2023 respectivamente. Y el primero, Capital Humano Experto, tiene por propósito, ¿no es cierto?, poder insertar capital humano profesionales, ¿no es cierto?, de alta calificación para apoyar, ¿no es cierto?, la innovación en tu empresa. Y también tenemos los programas de difusión tecnológica, donde queremos dar prioridad, mucha prioridad a temas de regiones, donde buscamos mejorar, ¿no es cierto?, la productividad y la competitividad de empresas regionales, particularmente lo que se señala ahí, MIPYMES, a través de la incorporación de tecnologías disruptivas. ¿Ya? Acá ustedes van a poder ver que eventualmente se van a generar algunas actualizaciones, por lo tanto es súper importante y los invito a estar siempre revisando la página www.corfo.cl. Importante señalar, ustedes ven esta franja acá al lado, ¿no es cierto? Parte importante de nuestros instrumentos tiene un incentivo respecto de financiamiento a empresas lideradas por mujeres. Hay una resolución que se indica que se entiende por empresas lideradas por mujeres, pero lo que hacemos acá es que una vez se adjudica el proyecto y si tu empresa es liderada por mujeres o cumple con las características de esta resolución, automáticamente se le entrega un 10%. Y otra novedad que queríamos presentarle acá, beneficio pymes que cuenten con el sello 40 horas. Acá no se trata de cofinanciamiento, pero sí de un puntaje adicional que se le va a otorgar al proyecto, entendiendo que queremos también comprometer y motivar a que las más y más empresas, ¿no es cierto?, estén a favor y se beneficien del sello 40 horas. Dicho esto, muy bien, para el otro lado, ¿viste? Acá tenemos el calendario, no se preocupen, toda esta información va a estar compartida, por eso era tan importante que se acreditaran. En este momento estamos con la apertura todavía hasta el 20 de junio del CRE y validad con foco en hidrógeno verde, por eso estamos acá. Adicional a eso, ayer abrimos también alta tecnología, a partir de las 5 de la tarde está abierto con foco en sostenibilidad y bueno, también tenemos los otros programas y las otras fechas que ustedes pueden ver. Todo lo que es verde son focos sostenibles, todo lo que es morado también tenemos subsidio obviamente para promover el tema de género y también tenemos los programas neutros, que eso quiere decir que está abierto a cualquier tópico, obviamente que haga referencia al alcance del instrumento respecto de innovación e I+D. Acá. Vamos a ir un poquito más rápido para poder pasar al conversatorio, pero es importante señalar lo siguiente. Estamos en pleno proceso de CRE y valida foco hidrógeno verde. Esto es un instrumento que otorga principalmente para proyectos individuales hasta 180 millones de pesos y proyectos colaborativos hasta 220 millones de pesos. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando tú vas con una entidad colaboradora, eventualmente puedes conseguir hasta o postular hasta ese subsidio. Si vas con una empresa solita, bueno, puedes postular en una categoría de hasta 180 millones de pesos. Obviamente, el foco, poder apuntar, ¿no es cierto?, hacia la hidrógeno verde, hacia la apuesta de implementación, de aportar a las diferentes partes de la cadena productiva que en estos momentos nos encontramos incentivando desde Corfo y que obviamente está también alojado dentro de la estrategia de hidrógeno verde. Recordad también, ahí tengo a Ana María, que
que está escuchándonos, que también somos parte del Comité de Hidrógeno Verde, por lo tanto desde Corfo estamos full trabajando para poder promover la industria y que ésta crezca. En líneas generales, el CRE Valida tiene justamente lo que les explicaba anteriormente, el objetivo de apoyar, ¿no es cierto?, a nuevos o mejorados productos, procesos, servicios que requieran obviamente de I+D, súper importante el componente de I+D acá, desde una fase de prototipo hasta su validación también comercial y o industrial, ¿ya? Acá tenemos también algunas características del cofinanciamiento porque va por tamaño de empresa. Toda esta información se encuentra ya alojada. Recuerden que hasta 20 de junio, 17 horas, se cierra el programa CRE y Valida en foco hidrógeno verde. También tenemos, ayer abrimos, como le comentaba, alta tecnología, otro de los grandes programas que nosotros tenemos de alta sofisticación que requiere de intensidad de I+D+I y que también queremos mover la aguja, esta vez en foco sostenibilidad. ¿Y qué estamos haciendo acá? Desde Corfo, dado los lineamientos que bien explicaba, ¿no es cierto, Jocelyn, respecto de descarbonización justa y resiliencia al cambio climático, queremos dar fuerte énfasis a que el foco de esta convocatoria de alta tecnología tenga relación justamente con los ámbitos de acción clave para nuestro país. Energía y agua, ¿ya? Todo este detalle se encuentra incorporado también en el sitio web de este instrumento, inclusive un anexo complementario para poder facilitar el entendimiento respecto a lo que queremos nosotros como foco sostenible y con los ámbitos de acción y los desafíos. Recuerden ahí, anexo complementario súper importante porque ahí se encuentran los desafíos a los cuales ustedes van a postular. En líneas generales, algo muy importante, lo otro lo pueden encontrar también detallado, es hasta 600 millones de pesos, con un periodo de tiempo de hasta 48 meses, ¿ya? Para que lo tengan en claro. De nuevo. Y, por último, vamos con la colaboración internacional. Desde esta nueva línea de acción, de esta nueva gobernanza, ¿no es cierto?, se ha propiciado mucho el tema de la colaboración internacional. ¿Cómo hacemos que nuestros proyectos de innovación, de I+D, puedan tener una colaboración internacional, puedan trabajar con empresas que están promoviendo temas de descarbonización justa, de resiliencia al cambio climático? Y en este sentido, estamos trabajando ya desde el año pasado con el programa Eureka, ¿no es cierto? Nosotros desde Corfo somos la entidad encargada, Jocelyn Olivari es nuestra CEO respecto de ese tema y representante. ¿Y qué es lo que queremos acá? Propiciar proyectos colaborativos en torno a la I+D, en torno a la innovación, pero sobre todo en torno a los temas de sostenibilidad que tanto nos importan en nuestro país. Para este caso en particular, nosotros ya generamos un primer llamado que se llamaba The Network Project, ¿no es cierto? Yo creo que muchos lo deben haber escuchado acá porque muchos participaron. Y ahora estamos en otro formato. Eureka tiene varios programas y ahora estamos en el formato cluster. Y tenemos el llamado Call 23 para Low Carbon Energy Technologies, ¿ya? Que en su primera etapa lo que propicia en el fondo es poder postular proyectos de manera colaborativa a través, ojo, de la página web de Eurogia, ¿ya? Para que lo tengan claro, nosotros vamos a dar más detalles posterior a este encuentro respecto a cómo funciona este sistema, pero en líneas generales tienen que postular primeramente a través del portal de Eurogia y el alcance o el scope, ¿no es cierto?, de estos proyectos tienen relación a lo que ustedes ven ahí, turbinas, eólicas marinas, cadena productiva de hidrógeno verde, aquí es tan importante que escuchen el conversatorio, perdón, el sistema de captura y uso de CO2, y hay otros temas que también son contingentes para la línea de la descarbonización. Y por otra parte, también noticia en desarrollo, pero se lo queríamos mostrar acá, esto tiene relación con otro convenio que ha realizado Corfo a través de la Gerencia de Innovación, que tiene relación con el convenio SIM, Alemania. SIM es una entidad alemana similar a la de Corfo, que entrega subsidios, ¿no es cierto?, para las pymes principalmente. ¿Y cuál es el objetivo? En el fondo también poder desarrollar proyectos colaborativos. Esto va a estar abierto a partir del 6 de junio y toda la información también la van a poder recolectar a partir de esa fecha. Nosotros vamos a trabajar en un plan de difusión especial para este instrumento. ¿Por qué? Porque la idea es poder apoyarlos constantemente en todas las postulaciones para que tus postulaciones efectivamente tengan, se puedan adjudicar. No solo queremos que postulen, ¿no es cierto?, sino queremos que postulen, que se adjudiquen y que se generen proyectos de alto impacto. Y para eso vamos a estar nosotros, así que atento también a las redes sociales.
Por último, y no menos importante, cabe señalar que además del paquete de cofinanciamiento o subsidio que tiene la Gerencia de Innovación, también estamos a cargo de todo lo que tiene relación con la Ley de Incentivo Tributario. Ya en línea general, la Ley de Incentivo Tributario tiene por objetivo, ¿no es cierto?, poder rebajar impuestos de las empresas, ya a través de diferentes mecanismos, pero nosotros estamos a cargo de hacer esa revisión y esa certificación, como bien mencionaba Jocelyn. Muchas veces teníamos una tasa alta de empresas que desconocían este tipo de instrumentos, pero acá estamos también, vamos a generar un plan relevante de difusión respecto de esta ley y de hecho vamos a tener algunas otras convocatorias o de Conecta y Más de Maí que vayan, ¿cierto?, en torno a esta temática para poder dilucidar todas sus dudas y todas sus consultas. De todas maneras, toda la información también se encuentra alojada en la página de Corfo a través de www.corfo.cl. Y para terminar, adicional a esto, nosotros no queremos solamente que ustedes se vayan no queremos ser una banca solamente. También queremos generar, como bien decía Jocelyn, un acompañamiento estratégico, un acompañamiento que le genere un valor agregado al desarrollo de sus proyectos. Y es por ello que estamos trabajando en la oferta que dirijo desde la Dirección de Entorno para la Innovación, que tiene relación a 3 puntos principales: a conexiones, a capacidades y a colaboración internacional. ¿Qué quiere decir esto? Que desde el ámbito de desconexiones vamos a estar haciendo unos eventos y actividades que justamente tienen por propósito conectar a las empresas con las diferentes actividades del ecosistema, entidades, perdón, y que puedan ayudar a propiciar más y mejores proyectos de innovación y de I+D+I. En líneas generales también entendemos que hay un porcentaje bajo de colaboración en nuestro país y nosotros queremos apuntar a incrementar esa colaboración y hacer más allá de un match, hacer un match con valor agregado, ¿no es cierto? Que se logre concretar que tú te juntaste con A y B y lograste hacer un proyecto de innovación que se adjudicó en la Gerencia de Innovación y que va a tener gran impacto. Luego de ello también tenemos el tema de capacidades, donde tenemos la Academia Corfo. ¿Qué queremos hacer ahí? Entregar también herramientas de fortalecimiento de capacidad en nuestras empresas, sobre todo cuando ustedes ya ingresan a nuestro portafolio. ¿Por qué? Porque no todo es subsidio, sino que también tenemos que ir incorporando ciertas capacidades para poder mejorar también el desarrollo de tu proyecto. Y ya mencionamos algunas cositas, pero vamos a estar trabajando fuertemente en la colaboración internacional, en aquella colaboración que va a permitir el desarrollo de proyectos colaborativos entre empresas nacionales y empresas extranjeras, con el único propósito de poder ayudar a internacionalizar nuestros productos. Dicho esto, que me pasé unos minutitos, voy a dar el pase al moderador para que comience. Vale, muchísimas gracias Carolina, Jocelyn. Entonces, tenemos el contexto general de los nuevos lineamientos de lo que es Corfo, los nuevos lineamientos de lo que es la Gerencia de Innovación. Y para continuar con el evento, vamos a dar paso al conversatorio relacionado con las oportunidades en la industria del hidrógeno verde. Y damos ahí la bienvenida y el pase a Jocelyn, gerente de innovación, Andrés Lae, director de inversiones de Fundación Chile, y Analía Rojas, directora ejecutiva de ACER. Así que los invitamos a pasar adelante. Ojo con lo que aquí conversemos, porque actualmente tenemos abierto un instrumento que está focalizado en hidrógeno verde, entonces la idea es que podamos ir iterando, tomando nota y haciendo match, lógicamente, con la parrilla y la oferta que desde Corfo disponemos. Así que le doy el pase aquí adelante, por favor, para dar inicio con este conversatorio. Recordamos que las preguntas para las personas que están acá presencial, les pedimos ahí que las dejen anotadas por ahí porque va a haber una instancia de networking posterior al término de este conversatorio y la idea es que puedan resolverlas con las distintas contrapartes. Va a estar ahí Andrés y Analía Rojas también para responder eventualmente las dudas, y para la gente que está de manera online, que nos dejen sus dudas porque nosotros vamos a sistematizar todo esto y vamos a compartirle las respuestas lo más detalladas posible. Así que damos inicio entonces formal al conversatorio. Y tenemos. Muchas gracias, Salva, por el pase. Bien. Quiero que podamos ir discutiendo, ¿cierto? Y compartiendo algunas reflexiones junto con nuestra experta, con nuestro experto, y partir preguntándoles a Analía primero, bueno, tenemos un desafío, ¿cierto? Tenemos una carrera, te he escuchado y leído decir, bueno, tenemos una carrera, ¿cierto? Para ir avanzando en el desarrollo de la industria del hidrógeno verde. Cuéntame qué desafíos ves
obviamente tenemos desafíos de largo plazo, pero también de corto plazo, ¿cierto? Hay cosas que van a tomar más tiempo, hay cosas que pueden ir tomando menos tiempo. Desde tu percepción, ¿qué desafíos podemos ir abordando en el corto plazo para el desarrollo de esta industria? ¿Qué desafíos ves que podemos ir abordando a través de la innovación, almacenamiento, ¿cierto? Hay algunos desafíos ahí importantes también. ¿Y cómo se han ido organizando como gremio para ir aportando decididamente al desarrollo de esta industria? Bueno, muy buenos días, muchas gracias por la invitación a Corfo, además celebrar el primer Conecta I+D+I. Creo que es una instancia además muy valiosa, veo caras además, algunas conocidas, otra gente muy nueva, y creo que esto da cuenta del interés que hay en las materias de transición energética, de los desafíos de la descarbonización y cómo estos se asocian básicamente a las inversiones en tecnología. Ahí hay un foco en el que Chile no se ha caracterizado tradicionalmente por ser un país líder, y por lo tanto hoy día tenemos una gran oportunidad para abordar estos desafíos que se transforman también en oportunidades, y esas oportunidades obviamente con un rol del Estado que en otros momentos o en otros sectores ha sido menos evidente, ¿ah? Yo creo que también hoy día, a propósito de esta discusión o estos propósitos que exceden a las capacidades de metas o de objetivos que están ligados más bien y únicamente a la parte privada, ¿cierto? Tenemos efectivamente hoy día una necesidad, una mirada más fuerte y más innovadora por parte de instrumentos o de actores o agentes que son parte del Estado. Yo creo que es un primer notición, básicamente, a propósito del proceso que vive no solamente Chile, todos los países, en donde hay una mirada que es desde más arriba, desde el interés común, desde la evaluación que no solamente mira, ¿cierto?, el beneficio o la oportunidad para un determinado actor privado, sino que es desde la perspectiva, ¿cierto?, del bien superior y el bien común de la sociedad. Entonces, creo que ahí lo que ustedes hacen es fundamental para lograr tener algo que es muy básico. Ustedes yo creo que lo han dicho, además aplicable a cualquier otro sector, la necesidad de invertir en tecnologías que permitan un determinado fin, que puedan ser piloteables y los pilotos escalarlos. Si un piloto no es exitoso en su escalamiento, de nada sirvió el piloto, ¿ya? ¿Para qué vamos a mencionar los capítulos de esta semana respecto a ese tipo de pilotos, ¿no? O sea, si no es posible escalarlo, el punto no tiene sentido, ¿ya? Y por eso mismo, mira, me voy a permitir hacer un breve recordatorio de los focos en donde nosotros, como ACERA, la Asociación Chilena de Energías Renovables y Almacenamiento que yo represento, o como cualquier agente que esté involucrado en el propósito de la transición energética, la descarbonización, tenemos que tener algunas cosas que son, a ver, al final la técnica, ¿cierto?, y el fundamento económico tienen que estar detrás de lo que hacemos. Entendemos, ¿cierto? Y esto ya a propósito de la ciencia y el valor de la prueba de tantos años, además, lamentablemente, de entender la relación entre la actividad humana, ¿cierto?, y las emisiones de carbono o los gases de efecto invernadero que han ido provocando este aumento, ¿cierto?, de temperatura en el planeta. El propósito, ¿cierto?, reducir entre 1,5 y 2 grados hacia el año 2050, y para ello la necesidad de transformación principalmente del sector energía, en donde se aportan el 75% de los gases de efecto invernadero que la actividad humana produce. Y dentro del sector energía, acordarnos que energía son todos los usos energéticos en el fondo que se producen, que se requieren para producir dos cosas: calor y movimiento. Ese es como el basic, ¿no? Ahora, dentro de esos sectores, obviamente, el sector eléctrico es muy importante, porque a su vez aporta casi un tercio de esos gases de efecto invernadero del sector energía. Por eso entonces nos concentramos en primera parte en la descarbonización, que no es el retiro del carbón solamente, es la reducción de emisiones de carbono. En español se tiende a confundir descarbonización con sacar el carbón de la matriz eléctrica, cuando en realidad es parte de ese propósito de reducir carbono de una actividad humana o productiva. Ok,
Entonces, por eso estamos centrados en el sector eléctrico. Sí, es verdad, hay otros sectores que son tremendamente importantes o que afectan, ¿cierto?, el tema de las emisiones de gases de efecto invernadero, como el transporte, la calefacción, pero la acción es más eficiente porque en el sector eléctrico finalmente hay menos actores, está más concentrada las acciones que se puedan promover en estos cambios de matrices que en el fondo en el sector transporte o en el sector calefacción, porque tanto los productores como consumidores de esos otros dos tipos de actividad son mucho más diseminados, ¿ok? Entonces, por eso el foco siempre ha sido en estos últimos años la descarbonización del sector eléctrico. Ahora, recordar también cómo se produce la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero del sector energía. Miren, hay tres cosas que hay que concentrarse y hacer. Y eso nos va a decir entonces también dónde tenemos que centrar políticas públicas y también dónde tenemos que medir eficiencias de esas políticas públicas. Si una política pública no es eficiente, no tiene sentido hacerla de nuevo. Ahí hablaban ustedes de industrias disruptivas o tecnologías disruptivas. No solamente disruptivas, tiene que ser eficiente. ¿Mm? Y entonces, esos tres ámbitos en donde nos tenemos que concentrar para la reducción de gases de efecto invernadero, el sector energía, y aquellos que obviamente también importantemente aporta el sector eléctrico, son tres pilares. Primero, más energías renovables y almacenamiento. Con eso, el 25% de la reducción de gases de efecto invernadero se logra. Ese no lo decimos nosotros, no lo decimos en Chile, lo dice IRENA, la Agencia Internacional de Energías Renovables, ¿cierto?, que ha cuantificado a través de complejos modelos en dónde nos tenemos que concentrar. Entonces, lo primero es más energías renovables y almacenamiento. Segundo, más eficiencia energética. La eficiencia energética aporta otro 25% en esa reducción de gases de efecto invernadero que requerimos hacer al 2050. Tercer punto, electrificación de los consumos. Aporta también otro 25%. Entonces, si sumamos esas tres acciones o esos tres pilares, estamos atacando el 75% del problema. Como dice el dicho de la tarjeta de crédito, para todo lo demás existen las otras tecnologías que son efectivamente la captura, por ejemplo, de carbono, ¿no?, la CCS, el hidrógeno verde también. ¿Por qué? Porque hay una gran parte de ese hidrógeno verde que tiene que ser usado en sectores que van a ser difíciles de electrificar. Pero la pregunta básica ¿es esta actividad electrificable? ¿Es este consumo o esta necesidad, este requerimiento energético, de nuevo, para producir movimiento o calor, es posible hacerlo eléctricamente? ¿Es más eficiente hacerlo de esta forma? Si la respuesta es sí, entonces tenemos que mirar de nuevo a los otros dos pilares, eficiencia energética y suministro de energías renovables y almacenamiento, crucial hoy día para efectivamente mantener un suministro eléctrico 24/7 o plano más bien, dentro de las curvas de consumo distintas que hay en el día y de la variabilidad, obviamente, de las energías renovables no convencionales que aportan una cierta variabilidad a la red. Y en eso entonces tenemos que concentrarnos. Por eso yo hablo siempre, y con Andrés hemos coincidido varias veces, de la necesidad de no distraernos. O sea, no generar soluciones que sabemos que no van a tener una aplicación primero a nivel de escala, que funcionan como pilotos probablemente, que son disruptivos, que son innovadores, que tienen un potencial porque efectivamente dan cuenta de una sensación de estar haciendo, ¿cierto?, nueva industria, pero sin embargo sabemos que no son eficientes desde el punto de vista de estos principios que tienen que medir no solamente la velocidad con la que se implementan ciertas tecnologías, sino también con la eficiencia de sus costos y la escalabilidad, que sea en el fondo una solución que pueda ser masivamente implementada. Así que esa es mi primera reflexión respecto de cómo centramos entonces, cómo estamos viendo la relación, además, entre reducción de emisiones, la participación de renovables almacenamiento y, evidentemente, el rol que tiene que tener el hidrógeno verde en las economías, ¿cierto?, en aquellos sectores que no son posibles de electrificar. Gracias.
Muchas gracias, Analí. Me quedo con esa reflexión. Para todo lo demás están las otras tecnologías y bueno, el hidrógeno verde aporta, ¿cierto?, en ciertas dimensiones. Lo que tú también mencionas, ¿cierto?, esto de si no escalamos y no es económicamente rentable, ¿cierto?, y si no es eficiente, entonces mejor no desperdiciar esfuerzos y recursos. Em, pero sí tenemos algunas oportunidades y ahí quisiera conectar contigo, Andrés. Hay algunas oportunidades, ¿cierto?, donde nosotros tenemos y estamos haciendo esfuerzos, de hecho, con este programa de inversión que ustedes también, ¿cierto?, tienen en Fundación Chile para financiar proyectos de hidrógeno verde. ¿Cómo ves entonces, dónde ves esas oportunidades donde podemos efectivamente generar un impacto y cómo ves esa hoja de ruta? ¿Cómo ves también esta complementariedad que tenemos junto a Corfo? Porque estamos también entre todos potenciando el desarrollo de esta industria a través de financiamiento, ¿cierto?, a pilotos, pensando en cómo podemos ir escalando posteriormente y nuevamente la innovación, el desarrollo de nuevas tecnologías juega un rol aquí y cómo. Muchas gracias, Jocelyn. Buenos días a todos y gracias por la invitación a participar en este primer Conecta I+D+I. Para mí personalmente y para la Fundación Chile es sumamente relevante e importante que nos inviten a este tipo de instancias y poder compartir también nuestra visión, digamos. Estoy totalmente de acuerdo con lo que comentaba Analía recién y creo que el contexto que nos entrega ella es particularmente relevante porque también con esto nos ayuda a entender, digamos, dónde tenemos que focalizarnos a la hora de precisamente buscar estas oportunidades, digamos. Este contexto nos ayuda a entender que Chile tiene un potencial enorme en cuanto al desarrollo de energías renovables y por derivada, digamos, el desarrollo de un hidrógeno renovable, limpio, a llamar. Porque el proceso de descarbonización no solo nos atañe a nosotros en Chile, sino que es un fenómeno global y hay que entender que lo que podamos hacer acá en Chile puede tener impacto y puede ayudar a resolver la problemática, sobre todo de los países y sectores en el mundo que tienen altos niveles de consumo de energía y sobre todo que esa energía cuando proviene de fuentes fósiles. Entonces, hoy en día, ¿por qué entendemos y sabemos que Chile puede ser un actor relevante en cuanto al hidrógeno verde? Porque dentro de ese 25% de emisiones que probablemente no estén dentro de estas tres pilares que mencionaba Analía, el hidrógeno verde puede ayudar a apoyar más o menos con un tercio de eso. O sea, se habla de que entre un 5 y hasta un 15% de las emisiones globales pueden ser descarbonizadas a través del hidrógeno. Y ahí es donde de alguna manera tenemos que entender, digamos, dónde podemos encontrar eso. Por el lado de lo que son las oportunidades, vemos que hay que entender, digamos, esto como una oportunidad de convertirnos en una industria que puede exportar hacia otros países y lo que estamos viendo en el desarrollo, y hemos escuchado mucho sobre algunos proyectos emblemáticos y de gran escala, principalmente en la región de Magallanes y también algunos otros en la zona de Antofagasta, apunta precisamente a crear estas moléculas limpias y poder moverlas hacia estos centros de consumo, cosa que en estos lugares puedan volver a transformar y utilizar esa energía ya sea directamente a través del amoníaco, por ejemplo, que probablemente sea la forma de exportar esto, o reconvirtiendo el amoníaco nuevamente en hidrógeno o en algunas otras elementos, digamos, y aplicaciones. Entonces, en la práctica vemos que por ahí hay una oportunidad y están pasando cosas interesantes, pero también yo creo que vale la pena mucho enfocarse en lo que está pasando o cómo podemos utilizar el hidrógeno localmente. O sea, de alguna manera, la historia de exportación del hidrógeno que pretende desarrollar Chile no va a pasar si es que no hacemos esto de la mano con el uso y la instalación del hidrógeno dentro de la economía chilena, porque es necesario, porque Chile tiene también necesidad de descarbonización y esta no es una historia solamente para ayudar a los demás a descarbonizarse, sino que tenemos que utilizar el hidrógeno localmente. Y ahí es donde hay oportunidades interesantes en reemplazar, primero que todo, reemplazar el hidrógeno que hoy en día se consume localmente. Tal vez no son grandes volúmenes, pero está identificado bastante claro para la producción de explosivos en la minería, se importa amoníaco gris y por lo tanto lo lógico es avanzar en esa línea. Bien, tenemos que ir avanzando en aquellas aplicaciones y en aquellos espacios donde, como decía Analía, para todo lo demás, digamos, están estas otras tecnologías. Y lo que vemos es por el lado de el uso en ciertas industrias que, por mucho que electrifiquemos,
no tenemos, la electrificación no cumple o no ayuda en un 100% a poder reducir esas emisiones. Y hay industrias que son intensivas en energía, principalmente para producir calor, para fundir hierro y producir acero, por ejemplo, para fundir cal y producir cemento, para producir aluminio, para producir vidrio, para producir una serie de otros elementos que utilizamos dentro de nuestra economía, donde el hidrógeno puede cumplir un rol particularmente relevante. Y también considerar la posibilidad de incorporar el hidrógeno en aquellos lugares en donde se necesita electrificar, pero la red de transmisión es deficiente y no llega a todos esos puntos. Sabemos que hay faenas mineras que están un poco desconectadas de las líneas de transmisión y eventualmente el hidrógeno puede jugar un rol clave para ayudar a descarbonizar operaciones específicas. Hay operaciones relevantes en ciertos lugares que hoy en día funcionan con diésel. Por ejemplo, tenemos centros de estudios astronómicos en el norte de Chile, que en la práctica son equipos tecnológicos gigantescos y que operan fuera de la red y que utilizan hoy en día probablemente diésel, ya sea para utilizarlo constantemente o también como respaldo. Por lo tanto, el hidrógeno puede empezar a jugar ese rol. También consideramos que el territorio chileno es largo y en algunos lugares bastante insolados, digamos, en ese sentido podemos pensar que en ciertas islas en el sur también podríamos pensar en una solución utilizando eólica para producir el hidrógeno. Y luego viene todo lo que tiene que ver con la movilidad. Y ahí es donde viene todo el tema de, ok, ¿cómo pensamos el hidrógeno complementa a las baterías de litio, a todo lo que es la electrificación propiamente tal? Y ahí es donde tenemos que entender que el hidrógeno tiene características que lo hacen particular para ciertas aplicaciones como para otras no. El hidrógeno tiene un alto poder explosivo, digamos, y de energía de corto plazo, por lo tanto, sirve mucho para descarbonizar y electrificar vehículos que muevan carga, que te muevan peso, digamos, pensando desde buses, pensar en algunos camiones, en la minería naturalmente se está pensando de mediano a largo plazo que los camiones, los kayaks famosos funcionen con esta tecnología, hay una transición hacia eso naturalmente, pero también hay que pensar que esto también tiene ramificaciones hacia otros medios de transporte y ahí yo quiero detenerme en que Chile es un país con una costa enorme y que siempre le damos la espalda al mar. Y ese al mar es una fuente de oportunidad gigantesca. Chile es un país exportador, gran parte de las exportaciones salen desde puertos chilenos y tenemos que pensar en cómo jugamos con incorporar el hidrógeno en el sector naviero, en la industria salmonera, que es una industria que está basada en el mar y que por sus particularidades probablemente sea uno de los sectores que debiese estar viendo el hidrógeno como una oportunidad para poder descarbonizar sus operaciones. Tenemos pontones dando vueltas por el mar, que hoy en día funcionan con diésel, que sería lógico pensar en transformar a hidrógeno, etcétera. Hay una serie de aplicaciones. Y bueno, y naturalmente se piensa también que el hidrógeno puede terminar siendo una alternativa también para poder descarbonizar la industria naviera, y ahí se están haciendo esfuerzos en eso, pero es un esfuerzo probablemente de más largo plazo. Por lo tanto, un poco para cerrar la idea, lo que estamos viendo desde el lado de Corfo y sobre todo de la gerencia de innovación, con la cantidad de instrumentos para poder apoyar el desarrollo, y un poco invito a todos los emprendedores y a las empresas que están viendo esto como una oportunidad a focalizar sus esfuerzos en ese tipo de cosas y no desviarse en estas otras que de repente pueden parecer sumamente entretenidas, sexy, de mostrar en la prensa que estoy haciendo, no sé, algo en particular, pero que a lo mejor no tienen la utilidad y el foco que necesitamos, que es básicamente lograr la descarbonización. Muchas gracias. Yo hacía clases de emprendimiento antes cuando en mi sombrero académico y siempre le decía a mis estudiantes, no se enamoren de la solución, enamórense del problema. Si no hay un problema que alguien necesita que se solucione, entonces te puedes después pegar una frustración importante. Oye, quería conectar con lo que estabas diciendo recientemente. Decías que hay un espacio importante, ¿cierto? En esto, tú decías un espacio, tú también bajaste en algunas oportunidades, ¿cierto? Más concretas, vinculadas a la producción de explosivos, ¿cierto? Cómo lo podemos aplicar en aquellas industrias donde la electrificación es difícil. Hablaste, ¿cierto? Sobre la industria, bueno, marítima, para no darle la espalda al mar.
también producción de acero. De hecho, tenemos un proyecto que está incorporando hidrógeno verde a la producción de acero en el alto horno. Entonces, hay un espacio y hay una demanda. Pero quería ya empezar a bajar un poquitito más y tratar de empujarlo en estas como low hanging fruit en inglés o sandías caladas en español. Bueno, ¿dónde están esos focos que tú decías, Andrés, y esta pregunta para ti, Analía? ¿Dónde podemos ir enfocándonos? Una de las cosas que a mí como que me importa y me incentiva también es, quizás desde la gerencia de innovación, proyectos de gran envergadura, de producción, no es nuestro rol, eso lo ve otra gerencia, la GIF, en colaboración también con Fundación Chile. Pero lo que a mí sí me quita el sueño es cómo puedo adelantarme y potenciar la generación de una masa crítica de empresas que contribuyan a la cadena de valor, ¿cierto? Vinculada al hidrógeno verde, que tiene que ver también con almacenamiento y cómo podemos producir energía solar o energía eólica en Magallanes, ¿cierto? Para ir contribuyendo a esto. Pensando también, y me imagino que tú sabes mucho más que esto, la energía solar. En algún momento nos faltaron capacidades locales, ¿cierto? Proveedores, desarrolladores de tecnologías y proveedores de servicios para ir desarrollando la industria y encadenamientos productivos en los territorios. Para que no nos pase eso, ¿y cómo podemos ir potenciando que empresas de distintos tamaños puedan ir participando de la cadena de valor? ¿Dónde están esas sandías caladas en el corto plazo? Oye, muchas gracias por la pregunta. Yo antes de decir que no hay nada más como incluso aburrido un foro cuando dos personas están totalmente de acuerdo. Que no vamos a hacer ningún tipo de polémica, pero es bueno porque fíjate que esto no ocurre siempre. Hay diversos debates y diversos foros y muchas veces hay visiones contrapuestas, seguramente, por ejemplo, en el potencial exportador de Chile, en el foco que se le ha dado a tener, evidentemente, la estrategia del hidrógeno verde. Tiene varios números que hay que mirarlos con atención para entender las escalas de lo que estamos hablando. Nosotros queremos y deseamos, y así lo declaramos en la estrategia, ¿cierto?, tener 5 gigas de electrólisis al 2025. Esos son 2 años más. ¿Ah? Y eso es una gran cantidad de, en el fondo, equipos asociados, ¿cierto?, a la capacidad de procesamiento mediante la separación, ¿cierto?, del agua en las moléculas que corresponde desde donde se va a extraer el hidrógeno. Y 5 gigas son 5.000 megas, o sea, es una gran cantidad de capacidad instalada para poder, en el fondo, abastecer ese proceso. Entonces, conectando con tu pregunta, nosotros hoy día tenemos que hacer cuentas. O sea, yo creo que desde la cuenta de la servilleta, que en Chile se conoce comúnmente como la cuenta de la señora, ¿cierto? Para no ofender a nadie. La cuenta de la señora, que es simplemente una cuenta rápida de números grandes en el momento, en el fondo, en que estamos evaluando algo que queremos hacer. ¿Ah? En esa cuenta grande, lo que hemos aprendido, y yo creo que eso también es parte de esos inputs que tenemos que tener al momento de tener decisiones de emprendimiento, es que cuando hay un objetivo de hidrógeno verde competitivo, ya sea para el mercado local o para el mercado de la exportación, el 70% de esa competitividad vendrá dada por el costo de la energía y la energía que abastece el proceso entonces de la electrólisis. Sin renovables competitivas, es muy difícil que tengamos hidrógeno verde competitivo. Por lo tanto, los focos de los próximos años, cuando nosotros hablamos de en dónde entonces tenemos que concentrar la conexión entre la industria y la cadena de valor en todas sus etapas de lo que llamamos energías renovables y almacenamiento, pensando en que eso va a ser determinante para la competitividad de ese hidrógeno verde. ¿A cuánto estamos mirando a partir de cifras, ¿no? De nuevo, por favor, dato mata relato. O sea, nosotros tenemos que tener datos. Los datos es lo que nos va a permitir a nosotros tomar buenas decisiones. Y no el relato o no la épica. ¿Ok? Y en tiempos de épica que son muy fuertes hoy día, esto es lo que nos va a ayudar a aterrizar. Queremos apuntar a $1 el kilo de hidrógeno verde, 1,2, ya 1,5. Ok,
Eso quiere decir que el costo de la energía que tenemos que tener para poder abastecer ese hidrógeno a ese costo o esa competitividad debería valer algo así entre 25 y 30 dólares. 25 y 30 dólares. Veamos cómo está el mercado de la energía hoy. Estamos lejos de esos costos de energía. Energía como un overall, o sea, no solamente el costo de la generación. Y eso también hay que entenderlo especialistas y no especialistas en el mercado eléctrico. Hoy día tenemos efectivamente una situación de corto plazo con costos de energía que están al alza, y eso yo creo que es el gran elefante en la habitación. Es finalmente qué costo de energía vamos a querer pagar y enfrentar como sociedad. Miren todos los propósitos que tenemos. Tenemos que sacar el carbón primero de la matriz eléctrica y luego el gas y el diésel. Tenemos que también estar preparados para suplir el menor aporte probable de la hidroelectricidad, en el cual Chile básicamente ha basado su suministro eléctrico en un 60 o 50% tradicionalmente, ¿no? Nuestro sistema hidrotérmico tradicional eléctrico hoy día evidentemente está cambiando porque precisamente y a propósito del círculo, vamos a decir en este caso vicioso, ¿cierto?, del cambio climático, el aporte de la hidroelectricidad es menor. Entonces también tenemos que generar la suplencia, ¿cierto?, o la contribución de esa energía que la hidroelectricidad también va a requerir, o el menor aporte de la hidroelectricidad va a requerir. También estamos creciendo eléctricamente. No dijimos que queríamos electrificar consumos. Entonces, como estamos electrificando, también ahí hay un impacto en la demanda eléctrica. No solamente crece por el crecimiento de la economía, que fue característicamente, además, una condición típica de las economías, ¿cierto?, que crece el PIB y crece la demanda eléctrica, ¿ah? Por 1 o 2 puntos por sobre el crecimiento del PIB. En tiempos, por ejemplo, en los 90, antes de la crisis asiática, o luego en el ciclo fuerte del año 2000 al 2010, crecimos 1 o 2 puntos más que el PIB en términos de demanda eléctrica. Entonces también tenemos que hacer eso, pero además van a venir las contribuciones de mayor demanda eléctrica por el hecho de estar electrificando calificación y transporte. Entonces, cuando metemos en la juguera el punto de cómo enfrentamos estos mayores requerimientos de energía eléctrica basadas además en energías renovables, almacenamiento, que significan también mayor transmisión. Veo ahí a mi amigo Mauricio de ISA Interchile, ¿cierto?, que está presente y preocupado de darle la transmisión que requiere Chile para efectivamente traer la energía renovable, además concentrada local y geográficamente en el norte de Chile muy fuertemente, a propósito de la condición natural de la presencia de energía solar y eólica en el norte. Entonces, para no marear, tenemos requerimientos que tienen que ver con mayor electrificación por la demanda eléctrica, con la salida o el retiro de carbón, diésel, gas, ¿cierto?, de la matriz eléctrica y luego los otros usos industriales que mencionaba muy bien Andrés. Y luego, además, tenemos que enfrentar el mayor requerimiento de energía renovable que va a necesitar el hidrógeno verde. O sea, son hartos temas, ¿no? Eso es el global. Cuando entramos entonces en el análisis más específico, yo diría que en los próximos años tenemos que tener soluciones para hacer el costo de la energía renovable y almacenamiento y transmisión más baratas. Si no, el sueño empieza a desdibujarse, ¿verdad? Entonces, mi mensaje con todo realismo y mucha responsabilidad, yo diría, primero, concentrémonos en aquellas soluciones como las que estaban ahí en la presentación donde ustedes hablaban del EuroGIC, ¿no? O sea, tenemos un foco en ciertas tecnologías para poder lograr la descarbonización y esas son, por ejemplo, leí ahí eólica flotante. Nosotros no hemos hablado nunca de eólica flotante en Chile. Y las presiones en el territorio, que las bien conoce la generación y la transmisión, harán en algún momento necesario volver a mirar el mar. No solamente para el traslado, ¿cierto?, o la explotación, ¿cierto?, de un hidrógeno verde que va a ser exportado, sino también porque tenemos que tener soluciones de energías renovables dentro de lo que llamamos el concepto del territorio marítimo. También la energía mareomotriz,
¿no? Y cualquier otro tipo de energía que en el fondo, teniendo la condición de ser no solo disruptiva, sino también eficiente, pueda abastecer con costos convenientes a este propósito, ¿cierto?, del componente de costo de energía en la producción del hidrógeno verde, que, de nuevo repito, representa y representará entre el 65 y 70% de ese costo que tenemos que alcanzar. Gracias, Analía. ¿Cómo estoy con el tiempo? ¿Cómo estamos? Perfecto, me da para esta última pregunta para ti, Andrés. Conectando también con los desafíos también de corto plazo, reducción de costos. O sea, entiendo que eso, por allá va la cosa porque nos tienen que dar los números ahí en los cálculos de servilleta que tenemos que hacer, ¿cierto? Al mismo tiempo que tú mencionabas mirar también otras posibles tecnologías que también pueden entrar también en la discusión. Desde Fundación Chile están impulsando, ¿cierto? Y tienen este fondo de inversión para hidrógeno verde, ¿cierto? Quiero conectar eso. Damos el ancho aquí nosotros en Chile? Tú ves el panorama empresarial. Tenemos actores hoy día que pueden ir impulsando y participando, ¿cierto?, de estos desafíos. ¿Y qué oportunidades ven ahí en este contexto que les comentaba ahí Carolina del programa de Eureka? Nosotros nos incorporamos el año pasado nuevamente. Esto te abre un acceso también. Son 46 países que son miembros de Eureka, 46 agencias de innovación que están financiando a sus empresas para que hagan proyectos colaborativos de innovación junto con empresas de Chile. Corfo participa y apoya a las empresas a través de un crédito valía, a través de una alta tecnología para ir colaborando con empresas de afuera. Y en el marco de este clúster Euroya que busca el desarrollo, ¿cierto?, de tecnologías y de soluciones que aporten a estas bajas emisiones, ¿cierto? ¿Qué oportunidades ves tú ahí también a propósito del fondo, de los actores que tenemos hoy día que van a apuntar hacia la producción? Bueno, quizás no lo hacemos solo. Hay conocimiento afuera, ¿cierto? No tenemos que inventar la rueda, pero sí podemos aprender. Hagámoslo juntos, si la innovación se hace colaborativa a nivel nacional, pero también a nivel internacional. Entonces, hay países que están liderando, nosotros podemos aprender de ello y podemos ir juntos. Entonces, un poco conectando con estos desafíos que mencionaba Analía, algunas tecnologías de las que no estamos hablando, esto de no dar la espalda al mar también y el potencial que tiene. ¿Qué oportunidades ves también ahí desde Fundación Chile a propósito del fondo de inversión? Mira, súper buena la pregunta en el sentido que, a ver, hay que entender que el hidrógeno como tal implica un esfuerzo bastante grande para lo que es la producción, almacenamiento. La cadena productiva es muy larga y compleja, a diferencia tal vez de lo que puede pasar, por ejemplo, con la producción de energía solar fotovoltaica, que en realidad es comprar unos paneles y un par de instalaciones más y conectarlo en la red y eventualmente, sabiendo que hoy en día hay contingencias especiales, pero en términos prácticos son estructuras más simples. En cambio, para producir hidrógeno es una cadena mucho más amplia y es lógico pensar que esto no lo puede hacer una empresa o un jugador por su cuenta, y por eso hoy en día vemos que los proyectos de hidrógeno a nivel se desarrollan con la lógica de los consorcios. ¿Qué quiere decir eso? Empresas complementarias que disponen de ciertas tecnologías o aplicaciones o expertise. Por ejemplo, una empresa que produce energía renovable, una empresa que puede hacer proceso de electrólisis, otra empresa que se encarga de la parte de almacenar o comprimir, otra que hace el transporte, etcétera. Entonces, bajo esa lógica hay que pensar que esto es necesario tener actores con capacidades diversas, y es lógico también pensar que esas capacidades a lo mejor no están 100% en Chile, sino que también muchas están afuera. Y en ese sentido celebro mucho lo que están haciendo en Corfo, precisamente con esas conexiones internacionales, porque es necesario pensar en una oportunidad para poder generar vínculos con empresas y gobiernos extranjeros y buscar mucho más colaboración. Aquí veo presente de una notable embajada europea que ha venido colaborando mucho con Chile, digamos, en este ámbito, como el caso de Países Bajos, pero también vemos espacio en Estados Unidos, en Asia, en otros países de Europa, que
tienen compañías que están desarrollando nuevas tecnologías precisamente en toda la cadena productiva, por lo tanto sería lógico pensar en ir articulando en función de eso para ir armando estos proyectos. Y también vinculando un poco con esta iniciativa que estamos armando de un fondo de inversión que apunta a tener un foco en el impulso de pilotos escalables, naturalmente, pero que tengan foco en uso local. Yo vería esta como una oportunidad para que veamos el hidrógeno como una forma de no necesariamente exportar hidrógeno directamente, que es una de las tantas verticales y alternativas que se están explorando, sino que transformarnos en un país líder en la exportación de productos y eventualmente servicios descarbonizados o libres o bajo en carbonos. O sea, empecemos a pensar que la energía renovable que estamos en condiciones de producir y con la palanca que podemos obtener por el lado del hidrógeno verde, nos convirtamos en un país que exporte eventualmente los commodities que venimos exportando. O sea, de todas maneras tenemos que estar pensando en un cobre que sea mucho más verde, y de hecho ciertas regiones del mundo están exigiendo que ese cobre llegue ya verde, y si no van a tener que empezar a pagar un impuesto, como el caso de lo que está pasando en Europa. Pero además de los commodities tradicionales, empezar a pensar en los productos que hoy en día exportamos y en los futuros productos que vamos a exportar, que vengan con una huella de carbono mucho más baja, gracias a que incorporamos la energía renovable y el hidrógeno verde como una forma de poder lograr eso. Si nos posicionamos de esa manera, ciertamente se nos abren oportunidades. El mundo está mucho más consciente de premiar esos productos, por lo tanto, ahí tenemos una oportunidad sumamente relevante. No pensemos únicamente, sino que también exportemos descarbonización o desfosilización de productos y servicios. Yo creo que ahí tenemos un potencial enorme, si es que también ayudamos mucho a articular con las redes internacionales que tenemos. Bien, muchas gracias. Bueno, hemos hablado de un montón de cosas, ¿cierto? Muchos desafíos mencionados aquí también por Analía, por Andrés. Me gustaría que hiciéramos un cierre, ¿cierto? Los principales mensajes que quieren transmitir aquí a las personas que están aquí presentes, ¿cierto? A las empresas, también a algunas universidades, para poder ir trabajando juntos en estos desafíos que tenemos de corto plazo, porque eso va a ir pavimentando también cómo vamos a ir desempeñándonos hacia el futuro. Brevemente, entonces, un mensaje de cierre como de llamados o de invitaciones. Yo creo que efectivamente el primero, y creo además por el rol, ¿cierto?, de acera dentro de esta discusión, recordar siempre la importancia de tener energías renovables y almacenamiento competitivo, y lo que pasa en el fondo en el mercado eléctrico, para quien quiera entender cómo se va a desarrollar la industria del hidrógeno verde, tiene que entender lo que está pasando en el mercado eléctrico. ¿Ya? Es un llamado, una invitación. Es un mercado también regulatoriamente árido, pero tenemos que entenderlo. Independiente incluso si estamos pensando en soluciones de energías renovables no conectadas a la red o más bien proyectos dedicados, aún así tenemos que entender qué es lo que está pasando con la cadena de valor y el suministro de los equipos en el fondo que hacen posible la energía renovable para los proyectos de hidrógeno verde. Segundo, foco. El tema del foco, la no distracción. Lean a Michael Leverage. Michael Leverage hace su escalera de la eficiencia de los usos del H2 verde. Está en LinkedIn. No es nada difícil encontrar esa orientación. Paul Martin también es un destacado químico que se ha metido mucho en hidrógeno verde y tiene una mirada que a veces pareciera ser crítica, pero sin embargo es bastante realista para poder ayudar a la focalización. Y tercero, que yo creo que es el gran y único tema en donde generalmente además los especialistas en regulación o en mercado, etcétera, se nos olvida hacer la discusión y la bajada. Yo creo que la gran madre de todas las batallas en la descarbonización, ya sea del mundo eléctrico, de la industria del calor, de la industria del transporte, etcétera, etcétera, se llama el territorio. El territorio entendido como aquel lugar y espacio en donde estos proyectos tienen que implementarse, se tienen que desplegar en una escala nunca vista antes. Solamente una cifra.
para retirar los 5,5 gigas de carbón que tenemos instalados en la matriz eléctrica, se requieren al año 2030 22.500 megas de energías renovables y almacenamiento. Al 2030. Del 2030 al 2040 necesitamos otros 22 gigas de energías renovables y almacenamiento. Eso en términos espaciales, si pensamos en una tasa de ocupación de energía eólica y energía solar, son aproximadamente 240.000 a 300.000 hectáreas de proyectos en esa primera cifra, los 22,5 gigas. O sea, necesitamos un tercio de la ciudad de Santiago, que evidentemente más no va a estar concentrada en un solo sector, en una sola región del país, va a estar diseminado. Y hoy día, la atención, el diálogo con el territorio, sus comunidades, nosotros somos habitantes de esas comunidades. ¿Qué es lo que nos pasa en el fondo? Es cada vez más complejo instalar soluciones, por muy insertas que estén en el propósito de la descarbonización, de la reducción de las temperaturas, ¿cierto?, del planeta. Al final, el ciudadano lo que pregunta son dos cosas. ¿Cómo este proyecto me va a afectar a mí en términos de mi vida día a día? Y segundo, ¿me va a ayudar o no a tener una cuenta eléctrica más barata? Si no somos capaces de contestar esas preguntas, el territorio no va a estar disponible para hacer todos estos proyectos de las escalas que sean, de los más pequeños hasta los más grandes, vamos a tener. Entonces, ese es un propósito que hay que trabajar también desde los instrumentos, por ejemplo, que apoya Corfo, en los estudios, en los desarrollos, en las consultorías que se van a requerir a propósito del diálogo con el territorio, y no solamente lo que fue siempre la receta de voy a ir a convencer al territorio. No, hoy día tenemos que ser un acuerdo nacional, supranacional, digo yo, a propósito de cómo instalamos y somos buenos vecinos, porque vamos a estar 30, 35, 40 años instalados en ciertos territorios. Ese sería mi mensaje final, Jocelyn. Muchas gracias. A ver, por mi lado, y siendo bien breve, digamos, creo que hay un tema puntual que mencionaste recién, Analía, que a mí me hace mucho sentido y lo quiero aterrizar con el tema de los proyectos. O sea, estamos viendo gigaproyectos que están orientados al 2030 y probablemente más allá, y sabemos qué es lo que está pasando, etcétera. Pero por otro lado, necesitamos ver que el hidrógeno empieza a pasar antes y que sobre todo que pase delante de nuestras narices. Necesitamos empezar a ver proyectos que nos acerquen a esta nueva tecnología, que nos ayuden a entender qué tan segura es, y naturalmente que lo es, pero es necesario que la gente lo entienda, se sienta cómodo, se sienta tranquilo, que no vea esto como algo impuesto, que confíe, digamos. Y con eso ir ganando, porque sin el apoyo ciudadano, sin el apoyo de la gente a este tipo de iniciativas, las cosas no van a pasar, digamos. Es sumamente importante darle esa dimensión, como por un lado decía Analia, territorial, pero también humana, de que estas son cosas nuevas. Las cosas nuevas muchas veces tienen resistencia sencillamente por desconocimiento. Entonces, hay algo importante que abordar. Y también creo, lo que decía anteriormente, veamos esto como una gran oportunidad de convertirnos en un país exportador y por lo mismo de generar valor local. El generar valor local es clave a la hora de pensar en cómo sofisticamos nuestra economía y cómo agregamos valor, sobre todo desde el punto de vista de lo que son empleos de mejor calidad y mejor sofisticación. La economía mundial se está sofisticando y por lo tanto nosotros tenemos que ir en la línea de generar valor a través de este tipo de industrias que nos permiten agregar valor y no sencillamente exportar commodities y productos sencillos que tienen poco valor agregado. Entonces yo me quedo con esa reflexión. Bien, muchas gracias a ambos por sus reflexiones. De hecho, hace 2 semanas estuve ahí en Magallanes, en la Feria Educativa de Hidrógeno Verde, donde estaban convocados toda la comunidad, los colegios, también los centros de formación técnica, las universidades de Magallanes, empresas. Entonces, eso de ver cómo podemos ir trabajando de manera colaborativa en los territorios para ir impulsando el desarrollo de una industria
industria y también innovaciones de triple impacto. Es decir, sí, tiene que tener una relevancia económica, pero tiene que tener licencia social y, por supuesto, ¿cierto? Cuidado también con el medio ambiente. Hay muchos desafíos que abordar ahí, pero crecemos, lo hacemos, lo desarrollamos de manera responsable dentro de los territorios. Así que esa también es una invitación súper importante. Les agradezco a los que están en línea haberse conectado y haber participado de este conversatorio súper iluminador, las ideas que han transmitido y motivador también para la discusión que vamos a tener ahora y para el networking que tenemos ahora. Tenemos cafecito ahí para que puedan ir conversando también con nuestros ejecutivos aquí para ir desarrollando aquí algunas ideas que podemos ir impulsando juntos. Yo le dejo la palabra a Andrés, nuestro maestro de ceremonia, que nos va a decir qué tenemos que hacer ahora. Vale, muchas gracias por este interesante conversatorio. Tomamos algo muy relevante que tiene que ver con la colaboración. Y considerando precisamente este factor bastante importante, se viene una instancia de networking donde, insisto, van a poder conversar, interactuar con las diferentes contrapartes para resolver ciertas dudas. Nos despedimos oficialmente para la transmisión online. Nuevamente recalcar, si tienen dudas, si quedaron dudas, escríbanlas, nosotros vamos a sistematizarlas y vamos a compartirlas. Antes de dar el paso a la instancia de networking, les vamos a pedir que nos saquemos la foto oficial. Así que les voy a pedir a todos y todas que se pongan de pie, por favor, y nos van a ayudar ahí con las instrucciones para que salgamos todos y todas en la foto. Por el costado están algunas mesas con los nombres de los distintos instrumentos y la oferta Corfo. Si están interesados o interesadas en algún instrumento en particular, la idea es que se puedan acercar y van a haber contrapartes de la gerencia de innovación que los van a poder ayudar, mentorear, asesorar y responder sus dudas.